Hola, buen día a todos. ¿Cómo les va? Solo abrir un poco este espacio de Ateneo, en el cual vamos a charlar un poco de dos casos de NEC. Y bueno, y lo dejo a José, que empiece. José Luis Cuervo es el jefe de división, cirugía pediátrica del hospital. Muy buen día a todos. Vamos a presentar el primer paciente. Voy a poner por aquí, no sé, para que se vean solo. ¿Sí? ¿No se molesta? No, para nada. Vamos acá arriba. Ahí está, y esto debiera pasar. Muy bien. ¿Está bien? ¿Con qué pasa? Con cualquiera de estos, va para adelante y para atrás. Y van a entrar y otros, si lo vea como ojos, estaría bueno para que vayas admitiendo, porque yo no voy a poder estar todo el tiempo administrando. Lo que hace yo te hago, lo que hace como Daniela extraño, y yo te hago ojos, te vas dando a admitir a medida que te van apareciendo. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Cintia Turri, yo soy una de las médicas del servicio de neonatología del hospital. Bueno, como comentó la doctora Daniela, la idea es presentar dos casos bien distintos de enterocolitis necrotizante. Los objetivos de la clase es presentar estos dos casos y discutir de las formas de presentación y la actitud terapéutica de un neonato con enterocolitis. Bueno, nuestro primer paciente se llama Samuel, nacido de un embarazo gemelar, bicorial biamniótico, con serologías negativas, un embarazo controlado, que recibió maduración pulmonar fetal completa. La mamá se encontraba internada debido a amenaza de parto prematuro, por lo que nace nuestro paciente de forma cesárea, podálica, con un Apgar 7-8, de 25.3 semanas y con un peso adecuado para su edad gestacional, con 825 gramos. Al nacer presenta un síndrome respiratorio, por lo que requiere intubación en sala de partos y 3 dosis de surfactante. Ingresa al servicio de neonatología de la maternidad Sardá. En cuanto a sus antecedentes, el paciente desde el primer día de vida empieza a recibir alimentación trófica, inicialmente con calostro en carrillos, desde el primer día de vida. Al cuarto día de vida presenta un episodio de distensión abdominal asociado a débito bilioso por sonda orogástrica. En ese momento se ayuna, se sospecha de sepsis, se cultiva e inicia antibiótico-terapia empírica. Su radiografía de abdomen inicial evidenciaba signos de neumoperitoneo, por lo que posteriormente se solicita su derivación desde la maternidad Sardá al servicio de neonatología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez para valoración junto con cirugía y eventual resolución quirúrgica. A su ingreso en el hospital, Samuel cursaba su quinto día de vida. En ese momento tenía 26.1 semanas, todavía se encontraba en RM, bajo sedación, tenía un ductus hemodinámicamente significativo y requerimiento de inotrópicos, sedación y volumen. En su laboratorio, como hallazgos patológicos, presentaba 31.100 blancos, con un hematocrito de 38 y plaquetas en descenso, 41.000. Presentaba acidosis en el estado ácido-base con 7,25, menos 6,2 de exceso de base negativo y bicarbonato en descenso 20, con un láctico en ascenso de 3,5. El abdomen se encontraba distendido, globoso y tenso. Esta es su radiografía. Tenemos una radiografía en decúbito dorsal de frente, en donde se observa aire en la región anterior de la cúpula diafragmática, con una zona radiotransparente mal definida por encima de la curvatura menor gástrica. En la radiografía de decúbito dorsal, pero con proyección lateral, se observa el aire por encima de la cúpula, digamos, de la cúpula hepática, ¿sí? El aire entre la pared peritoneal, entre la pared peritoneal y el hígado. Lo que se observa además que los ángulos, la distribución del aire se distribuye, digamos, de forma bien angular. Cuando el aire se encuentra libre en la cavidad abdominal,
se puede observar ese ángulo agudo característico. Esta es una radiografía de abdomen en decúbito lateral izquierdo, pero con un rayo horizontal. El paciente se encuentra en decúbito lateral izquierdo y es la mejor forma de evidenciar, por el contraste que se genera, el aire entre la pared abdominal superior y el hígado. ¿Cuáles son los diagnósticos posibles? Participen activamente, no tengamos vergüenza, todos deseamos mejorar y aprender. ¿Cuáles son los diagnósticos posibles en un recién nacido pretérmino de 25 semanas, de 800 y pico de gramos, que al quinto día de vida es derivado por presentar una imagen clara en la radiografía de neumoperitoneo? Digo yo. Sí, me parece que... Ok, pero pueden participar. Hay 4 cuadros bien definidos en un recién nacido que pueden cursar con clínica gastrointestinal, con compromiso sistémico y con una radiografía alterada. La intolerancia alimentaria del prematuro, la enterocolitis, la perforación intestinal espontánea y la sepsis neonatal con ilio paralítico. De todas estas, las únicas que pueden dar neumoperitoneo son la enterocolitis necrotizante y la perforación intestinal espontánea. Todas las otras pueden dar distintos grados de repercusión gastrointestinal, distintos grados de repercusión sistémica, pero no dan neumoperitoneo. Entonces, nuestros 2 diagnósticos posibles en este paciente, si quieren incluir un tercer diagnóstico que es perforación gástrica, se puede. Nuestros diagnósticos posibles son perforación intestinal espontánea, enterocolitis o perforación gástrica. La perforación intestinal espontánea se observa generalmente en prematuros de muy bajo peso. Hay un franco predominio de signos abdominales y escasos signos sistémicos. Se perfora un solo sector del intestino y, por lo tanto, si es pesquisada el neumoperitoneo precozmente, es poco probable que dé un cuadro de compromiso séptico. La enterocolitis necrosante es el otro diagnóstico posible. Para hablar de enterocolitis necrosante, primero hay que definirla para acotar los comentarios. Adopto esta definición porque es muy abarcativa. Es un síndrome clínico radiológico con un sustrato anatomopatológico típico. Como ven, o como se desprende de la definición, la enterocolitis puede tener o tiene 3 componentes: un componente clínico, un componente radiológico y un componente anatomopatológico. Dejaría de lado el componente anatomopatológico porque es un dato ya que nos viene una vez que el paciente está resuelto. Quiere decir que para nosotros, como médicos, para determinar una actitud terapéutica, tenemos que tener en cuenta el cuadro clínico y el cuadro radiológico. En 1978 Bell clasificó o estadificó como un modo de clarificar el diagnóstico, el pronóstico y la táctica terapéutica de chicos con enterocolitis en 3 grados de en 3 escalones: la sospecha de enterocolitis, la enterocolitis confirmada y la enterocolitis avanzada. Si bien hoy se usa poco, a mí me parece que es un muy buen ordenador y una buena guía terapéutica. En todos estos casos, el paciente tiene signos abdominales, signos sistémicos y signos radiológicos. ¿Qué es lo que define a una enterocolitis? Solamente la definen los signos radiológicos. Y hay 2 signos con los cuales uno puede decir que un paciente tiene enterocolitis, que son la neumatosis intestinal y el portograma aéreo. Uno no está autorizado a hablar de enterocolitis, y es muy bueno esto para establecer pronóstico y terapéutica, si el paciente no tiene o neumatosis o portograma. No sirven los signos inespecíficos sistémicos ni los signos abdominales, porque hay varias patologías, como vimos anteriormente, que tienen estos signos y no son enterocolitis. ¿Cómo? No, yo quiero agregar que estamos usando simplemente, si nosotros definimos que eso, como dice José, es una enterocolitis, usamos si es clínica o si es quirúrgica, que es lo que desde el punto de vista clínico más se utiliza, porque eso sí les cambia tanto
lo que uno hace como la evolución, como el pronóstico. Entonces, la verdad que el BEL es cierto que ordena, y para el, digamos, y para el que tiene menos experiencia le ordena bastante, pero hoy por hoy es una clasificación que se superpone entre sí las categorías, entonces es bastante compleja, por lo cual uno puede, si ya definió que es una enterocolitis, decir simplemente si es clínica, si se manejó solo clínicamente o requirió cirugía. Perfecto, sí. Yo la uso porque es un buen ordenador, pero sí, está superada y hay clasificaciones más modernas de enterocolitis. ¿Por qué se produce la neumatosis? Este es un hecho. Tiene que haber neumatosis o portograma para decir que un paciente tiene enterocolitis. La isquemia intestinal, que es el común denominador de todo paciente con enterocolitis, produce una alteración de la barrera mucosa. Entonces, esta alteración de la barrera mucosa actúa distinto en los niños que están recibiendo alimentación que en los niños que no están recibiendo. En los niños que están recibiendo alimentación, al alterarse la barrera mucosa, ingresan bacterias de la flora intestinal a la pared intestinal y fermentan con las sustancias alimenticias y producen dióxido de carbono. En tanto que es lo que va a ingresar a la pared intestinal. En tanto que la alteración de la barrera mucosa en chicos no alimentados, lo que pasa directamente es el aire intraluminal, no participan bacterias. El aire dentro del intestino se traslada a la pared, de la pared por microembolias gaseosas se traslada a las venas mesoraicas y las venas mesoraicas trasladan el aire por la sangre a la vena porta. Es el mecanismo por el cual se forma la neumatosis y el portograma. La neumatosis se expresa radiológicamente como círculos o imágenes radiolúcidas concéntricas si recibe el intestino la incidencia de frente, o como imágenes radiolúcidas lineales si el intestino recibe esto en forma longitudinal. Esta es una imagen típica. Fíjense cómo se observan las múltiples burbujas de aire en el intestino delgado. Y hay alguna que está a punto de estallar. Está entre la submucosa y la, está entre la submucosa y la peritoneal y la capa serosa peritoneal abierta. Está a punto de estallar. La expresión de esto es las imágenes que vimos. Puede ser localizada solo a un sector, puede ser generalizada a todo el intestino y se ve esta imagen en apolillado, o puede ser limitada al colon. Fíjense cómo se tiñe todo el colon de esta fina arborescencia. En una imagen más precisa y más sectorizada se observa la imagen típica de neumatosis en la pared intestinal. El portograma aéreo se expresa como una, bueno, fíjense que hasta es difícil de ver, como una fina arborescencia en el interior de la silueta opaca, hepática radiopaca. Volviendo a nuestro paciente, ¿cuál es el diagnóstico posible? Es un recién nacido pretérmino de 5 días de vida, 25 semanas de gestación, que debuta a los 4 días con neumoperitoneo. Como dijimos, los 3 diagnósticos son enterocolitis, perforación intestinal espontánea y perforación gástrica. No podemos decir que este paciente tiene una enterocolitis porque, como vimos, no tiene el signo específico que es la neumatosis o el puertograma. Por lo tanto, sabemos que es quirúrgico porque tiene daño irreparable de la pared intestinal y por eso hay aire libre dentro del abdomen, pero tenemos la duda diagnóstica de si es una enterocolitis, una perforación intestinal espontánea o una perforación gástrica. Lo que acabo de decir, neumoperitoneo solo en enterocolitis o en perforación gastrointestinal. Conducta apropiada para este paciente. Participen, por favor. ¿Qué harían con un paciente perforado, 5º día de vida, con una clara placa de neumoperitoneo? ¿Quieren opinar? Buen día, doctor. Con esos días de vida y ese peso, siempre se plantea la alternativa de ponerle un drenaje y que oriente la fístula y sea el único tratamiento. En algunos casos puede ser útil, pero si no, bueno, directamente la laparotomía.
reproduzco porque es muy bajo el volumen, dice que típicamente en estos chiquitos se benefician de un drenaje peritoneal, pero que también puede ser adecuado una laparotomía, que son las opciones terapéuticas. Perfecto. Nuestro paciente a su ingreso, como comentábamos, a su 5º día de vida con 26.1 semanas, es valorado por servicio de cirugía con esta imagen de neumoperitoneo e inicialmente se coloca un drenaje laminar o tipo Raber y se observa abundante salida de material fecaloide. Esta es la radiografía luego de la colocación del drenaje laminar. En definitiva, ¿cuál es la táctica quirúrgica en un recién nacido con un cuadro de perforación de víscera hueca? Hay 3 opciones terapéuticas: drenaje peritoneal primario, drenaje peritoneal seguido de laparotomía o laparotomía primaria luego de estabilización sin colocar ningún tipo de drenaje. En definitiva, la discusión siempre está, o la controversia es, ¿qué hacemos? ¿Drenamos u operamos? Vamos a la historia. En 1977, desde un hospital de Canadá, se realiza el primer drenaje peritoneal primario, ideado solamente como una terapia transitoria para recuperar al paciente y para darle tiempo a que mejorara o al menos se estabilizara y pudiera ir a una laparotomía ulterior. Miren la fecha, 1977. Piensen que no tenían los beneficios que tenemos de la neonatología actual. De 5 pacientes que así trataron, 3 sobrevivieron sin requerir ninguna otra cirugía. Esto impactó mucho. Los mismos autores, 3 años más tarde, publican una serie de 15 pacientes extremadamente graves, de los cuales 46% sobrevivieron y 40% sin ningún tipo de otra alternativa o solución quirúrgica. Por lo tanto, ante estos resultados surgió una enorme controversia. Si se puede adoptar el drenaje peritoneal primario como terapia definitiva o si puede hacerse drenaje seguido de laparotomía o directamente laparotomía primaria. La controversia esta quizás se esté solucionando o dilucidando ahora, pero es motivo de controversia. Los partidarios del drenaje peritoneal primario dicen que es la mejor forma de terapia primaria en recién nacido prematuro de muy bajo peso, es decir, de 1.500 gramos, o en el prematuro grave con enterocolitis confirmada y perforación intestinal. ¿Por qué? Porque produce una disminución del componente séptico abdominal, produce una disminución de la presión intraabdominal y por lo tanto favorece la circulación enteral y constituye una mínima agresión en un paciente muy sensible a la injuria. Piense que no solamente tiene que sobrevivir, sino sobrevivir con buen cerebro. Los que son detractores del drenaje peritoneal primario y son partidarios de la laparotomía abogan que el drenaje viola el principio quirúrgico según el cual todo intestino necrótico debe ser removido, porque si no es una fuente de sepsis continua. Por otro lado, impide diagnosticar y tratar rápidamente la perforación intestinal única y las formas localizadas de enterocolitis, que tienen un excelente pronóstico con la laparotomía primaria. La controversia existe y, como dije, se está intentando dilucidar. Hay 2 trabajos muy representativos que trataron de poner en evidencia si existe alguna mejor alternativa o si alguna de estas alternativas es mejor que la otra. Hay 2 trabajos muy representativos, uno que se llevó a cabo en América del Norte y otro en Europa, uno de 117 pacientes y otro de 69 pacientes. En el primer grupo, en el de Estados Unidos, el grupo de drenaje peritoneal primario tuvo una mortalidad de 34.5 y el de la laparotomía primaria 35.5. Pero las conclusiones de los autores es que el tipo de cirugía realizada para niños con enterocolitis perforada no afecta significativamente la tasa de mortalidad
la dependencia de NPT y la estadía hospitalaria. Es decir, que no llegaron a una rápida o a una conclusión. Por otro lado, el otro grupo, el europeo, estableció una tasa de mortalidad de 48.6 para el drenaje peritoneal primario y del 36.4 para la laparotomía primaria. La conclusión es: el drenaje peritoneal primario es inefectivo, tanto como medida de estabilización temporal, porque no hubo beneficio fisiológico en las 24 horas post-drenaje, como terapia definitiva, ya que requirió de laparotomía ulterior en el 74% de los casos. Siempre se deberá considerar la necesidad de una laparotomía de rescate en todo paciente con drenaje peritoneal primario. Por último, un metaanálisis que incluye estos dos artículos o estas dos series que acabo de publicar y 3 series más con un total de 523 pacientes establecieron u observaron que el drenaje peritoneal primario tiene una mortalidad 55% superior a la laparotomía primaria. Sebastián Eschicotti quiere decir algo, tiene la mano levantada. Seba, te escuchamos. Sí, la pregunta tiene que ver con nuestro sistema y con la forma en que trasladamos a los pacientes, porque a veces estamos presentando un paciente directamente desde la unidad quirúrgica, que es, bueno, lo mismo que nosotros tenemos acá en el hospital, pero muchas veces la perforación aparece en la maternidad. Entonces, siempre la pregunta es si estos pacientes que tienen de extremo bajo peso, que se van a trasladar con una perforación, es una pregunta que probablemente por la bibliografía no podamos responderla, se van a trasladar con la perforación drenada o no drenada. Creo que esa es una gran pregunta para todos nosotros. Sí, contesto, bueno. No, repetí la pregunta. No, la pregunta es si los pacientes se tienen que trasladar con drenaje o no, una vez que están perforados. Bueno, está en parte en conclusiones finales. A mí me parece que el drenaje peritoneal primario es un método que ayuda muchísimo a descomprimir el abdomen en un recién nacido perforado. Entonces, la pregunta es, ¿se cuenta o no se cuenta con un cirujano infantil para hacer este procedimiento? Si se cuenta con un cirujano infantil, es decir, si hay un cirujano infantil que puede ir y colocar un drenaje, bienvenido sea. Ahora, si no se cuenta, me parece que es peligroso que esto no lo haga un cirujano infantil. Yo creo que eso tiene como dos aspectos desde el punto de vista clínico. Me parece que si el chico está trasladable y rápidamente tiene la cama en la unidad quirúrgica, a mí me parece que lo mejor es que el cirujano que lo va, digamos, que lo va a intervenir, digamos, que no se drene antes, salvo que el paciente realmente no esté en condiciones de ser trasladado, sin drenar me refiero, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor ahí sí, pero si no, a veces lo que el drenaje, o visto desde el punto de vista clínico, el drenaje lo que te retrasa la decisión quirúrgica. Podemos discutir, con José discutimos siempre, digo, pero ahora, si ustedes me dicen, no, bueno, la vamos a retrasar igual la cirugía, adelante con el drenaje, pero si no, la visión es que si no el drenaje te retrasa, salvo, insisto, que lo clínico no permita. Creo que Carolina quería decir algo. Aguanten que les pongo cámara, todo. Perdón, ¿me ven? ¿Sí? Buenísimo, yo no me veo a mí misma, pero no importa. ¿Cómo les va? Sí, en realidad mi aporte tenía que ver con lo que dice Sebastián. A veces el drenaje o el no drenaje te hace la diferencia entre poder trasladar un bebé o no, como vos decís, Dani. Y en ese sentido a mí me toca mucho más que lo clínico, mucho más que discutir lo médico, me toca discutir lo organizativo. Tenemos una situación, digamos, tenemos un sistema de salud ordenado de una manera muy particular y por eso no vamos a encontrar en la bibliografía nada que nos ayude, tenemos que hacer nuestra propia experiencia. Me toca a mí estar en este lugar y mi aporte, yo a mí lo que me gustaría, lo que beneficiaría muchísimo al equipo de transporte es primero tener algún algoritmo consensuado de cuándo tal cosa, cuándo tal otra. ¿Qué hacemos con las que son clínicas? Porque digo, una net clínica se puede transformar en una quirúrgica a veces en horas. Entonces, entonces digo, ¿qué hacemos con cada caso? Y me parece que, lamentablemente, mucho que me pese, porque a mí no me gusta discutir cosas a los pies de la cama del paciente grave,
pero estas cosas dependen mucho de la calidad y de cuán enfermo esté el paciente. Entonces lo que habría que habilitar quizás es alguna forma de telemedicina a los pies del paciente. No siempre hay cirujano itinerante y peor todavía, no siempre el cirujano itinerante que va a ver al paciente o que le hace algún procedimiento es el que después finalmente lo va a terminar operando, porque el cirujano itinerante viene del Hospital Elizalde y muchas veces el paciente termina en el Garrahan o en el Hospital Gutiérrez. Entonces, habría que abrir algún canal. Digo, la tecnología está dada, ordenemos no. Habría algún canal de telemedicina, no sé, de WhatsApp, de llamada de WhatsApp, de lo que sea, a los pies del paciente grave a cualquier hora, para poder resolver en equipo, y fundamentalmente con el equipo que después va a tratar ese paciente. Me parece esto re importante, para facilitarle la tarea al equipo de traslado. Eso. Creo, Caro, que tenés razón, que uno primero tendríamos que definir un poquito más qué queremos hacer con los chicos, por lo menos lo que se puede definir, ¿no? Me parece lo más grande, lo más... eso como primera cosa. Yo creo que estaría bueno, mejor, eso seguro. Yo creo como vos que los pacientes clínicos se pueden transformar, sobre todo al inicio, se pueden transformar en quirúrgicos en cualquier momento y te dejan sin tiempo. Y es preferible que una NEC clínica en algún punto la siga el cirujano todos los días. Así que en eso... Igual, Dani, nosotros establecimos un contacto. No, acá. Acércate. ¿Puedo? Acá hay perdón, hay un comentario en el chat. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Creo que, bueno, lo que decís, Caro, es extremadamente necesario. Nosotros lo venimos haciendo en forma informal, en el sentido de que, por ejemplo, conectados con la red, particularmente, por ejemplo, Hospital Fernández, nos llaman, nosotros articulamos para que nos envíen las placas, nos cuenten el estado del paciente, el cirujano inmediatamente lo mira, porque es el doctor Cuervo el que está acá presente, toma las decisiones en conjunto con nosotros y con el hospital que nos deriva al paciente. Entonces decidimos en el momento más oportuno. Eso lo venimos haciendo ya hace unos años, por supuesto que dentro de la red que nosotros estamos incluidos. Bueno, pero transformemos esto en algo orgánico, Sandri, porque digo, no puede haber una lotería del chico que nace en el Fernández y el que nace en la Sardaya, tiene que ser para todos igual. Entonces, nosotros tenemos esa modalidad de trabajo, tal vez no lo hemos documentado, pero es posible y perfectamente lo podemos documentar y hacerlo. Hay un comentario en el chat, Ana. Escúchenme, quería que contestaran esto, que los neonatólogos de los centros 3 tienen experiencia como para colocar un drenaje sin mayores complicaciones. Quisiera que comentaran ese chat que está, no sé si lo leyeron desde allí. Me parece importante, yo no sé si eso es así. Ana, son dos cosas que nosotros habíamos discutido. Una es colocación de una vía central confiable, porque son pacientes obviamente chocados, y eso es una dificultad que a veces surge, porque ya ha pasado, digamos, de algunas 3B, donde necesitan que vaya un cirujano, bueno, ahí empieza el gap tiempo, se pierden 6 horas, 8 horas hasta que va, el catéter no está, así está. Para mí es clave, digamos, una vía, digamos, confiable. Y después lo que preguntaba Ana era la capacidad de los neonatólogos de la 3B para colocar un drenaje peritoneal. Está en el chat, no sé quién escribió eso en el chat, no reconozco. Y hay alguna posibilidad también de capacitar en cuanto a eso. A ver, lo que es cierto es que la modalidad que estamos llevando ahora tiene puntos de fractura, porque la cosa no va. La cosa no camina, digamos, con la modalidad actual, porque la modalidad actual es con un cirujano itinerante que es variable, que hay días que hay días que no hay, y hay días donde hay, y el cirujano itinerante que va del Elizalde es el de menor experiencia, porque mandan al residente, qué sé yo, va al residente y dice, bueno, mira, derivalo al Elizalde, porque yo acá no puedo hacer mucho que digamos. Eso es en cuanto a el itinerante. Después ahí hay mucho riesgo con el tiempo. O sea, puede ser que se pida el cirujano itinerante, el cirujano itinerante dice, estoy ahora en quirófano, no puedo ir ahora. Se pidió a las 10 de la mañana a 11 y fue a las 7 de la tarde. Y ustedes saben claramente, esas horas son de hora. Entonces, parece que el sistema está fracturado, hay que buscar algún otro que impacte mejor sobre el manejo adecuado de estos chicos y después se verá la sobrevida. Primero yo creo que uno tiene que apuntar al manejo adecuado y después a la sobrevida.
Pero yo solamente, bueno, por ahí lo comento ahora o al final, pero que el impacto que tiene la enterocolitis necrotizante sobre la mortalidad en ciudad es muy alta, es muy alta. Digo porque yo tuve la oportunidad de revisar toda la mortalidad 2022 basada con el CIE-10, pero con 4 dígitos. Vieron que muchas se carga, se pone, bueno, causa perinatal, pero dentro de la causa perinatal hay de todo, puede ser una hemorragia intraventricular por prematurez extrema o una enterocolitis por prematurez extrema. Entonces, para la tasa general de mortalidad infantil de la ciudad, residentes y no residentes, porque como somos hospitales pediátricos no se importa nada, o sea, puede ser uno o el otro, es de un 5%, o sea, el 5% de la mortalidad infantil se la lleva la enterocolitis necrotizante. Y digo infantil porque muchas sobreviven los 28 días, porque bueno, se operó, qué sé yo, pero después se murió a los 35 días y pasa a engrosar la postneonatal, pero igualmente cuando lo codifican figura P77, que es la enterocolitis. A mí me parece que para que aprovechemos, a mí la excelente charla del doctor Cuervo y la presentación es... Por eso, vamos a seguir. Yo creo que la propuesta que hubo es, esto es como un disparador, hay dos propuestas. Una, revisar lo que hicimos, que es una posibilidad, como para ver en qué es lo que tenemos que, digamos, ponerle más énfasis, pero y después ver la estrategia, pero me parece que este espacio vamos a seguir charlando y no vamos a aprovechar las presentaciones. ¿Sí? No, en definitiva, ven que es controvertido el tema. Conclusiones finales de este metaanálisis. El drenaje peritoneal primario impide diagnosticar y tratar rápidamente la perforación intestinal espontánea y la enterocolitis focal, que son de muy buen pronóstico si se las trata adecuadamente. Como terapia definitiva no es superior a la laparotomía. Solo debería ser una terapia transitoria, aunque actualmente se duda de su beneficio fisiológico. Y esto sí, está plenamente indicada en los pocos pacientes con enterocolitis perforada asociada a síndrome compartimental y como paso previo a una futura cirugía. Son esos chicos que uno los ve, están a punto de explotar y claro, están haciendo un síndrome compartimental y si uno no los descomprime, es muy posible que pierdan todo el intestino. En definitiva, lo ideal sería, a mí me parece, salvo que el chico, que uno piense que tiene un síndrome compartimental, el paciente que tiene una enterocolitis, derivarlo, estabilizarlo clínicamente, derivarlo rápidamente y que el equipo quirúrgico del hospital destinatario sea el que elija la mejor táctica. Pero si hay un neonatólogo, un equipo de neonatólogos capacitados para hacer un drenaje peritoneal y uno sospecha que está haciendo un síndrome compartimental, bienvenido sea. De la misma forma que un neonatólogo puede poner un tubo de drenaje pleural, un neonatólogo también con experiencia puede drenar un abdomen porque es algo relativamente muy sencillo. Pero claro, hay que estar entrenado. Volviendo a nuestro paciente, habíamos dicho que se realizó un drenaje peritoneal primario, continuaba con inotrópicos, con acidosis y con un abdomen distendido. En el cultivo de líquido peritoneal rescata un Staphylo epidermidis oxaresistente. Se decide de forma conjunta realizar una laparotomía exploratoria a las 24 horas con una incisión transversa supraumbilical y a nivel intestinal, a nivel de yeyuno, se evidencian 3 perforaciones. La primera se encontraba a 16 centímetros del ángulo de Treitz, la segunda y la tercera a 45 centímetros del ángulo. Se realiza inicialmente una resección y ostomía en caño de escopeta a 16 centímetros del ángulo de Treitz y a nivel distal una resección de 17 centímetros entre la segunda y tercera perforación con una anastomosis término-terminal. La longitud de intestino remanente fue de 60 centímetros y nuestro paciente pudo conservar válvula ileocecal y colon. Este es un esquema gráfico que evidencia en negro las 3 perforaciones a nivel de yeyuno y en el cuadro siguiente, en el cuadro de la izquierda, la ostomía en caño de escopeta a 16 centímetros del ángulo de Treitz, la anastomosis a nivel distal con 18 centímetros de intestino hasta la válvula ileocecal. Repasando este tema, de nuevo, tampoco hay un procedimiento estándar de tratamiento de la enterocolitis. Varía mucho
de acuerdo a las características del paciente, a la extensión de la enterocolitis y a las preferencias del cirujano. La laparotomía transversa derecha, con eventual prolongación hacia la izquierda, es la táctica de elección en todo el mundo. Ahora, a partir de ahí, una vez que operamos, surgen 3 controversias. ¿Resecamos o no el intestino necrótico? ¿Ostomizamos o no ostomizamos? ¿Drenamos o no drenamos? 4 opciones quirúrgicas válidas para estos pacientes. La universal es resección de intestino necrótico y ostomía de los cabos seccionados. Yo diría que el 90% opta por esto en una enterocolitis clásica. Pero se puede hacer ostomía proximal sin resección del intestino necrótico. Obviamente es mucho más rápida. Se puede hacer resección del intestino necrótico y anastomosis primaria. Y se puede hacer la laparotomía exploradora y cierre. Veamos cada una. Esta, la resección de intestino necrótico y ostomía de cabos seccionados, es el método universalmente aceptado para tratar estos pacientes. Fíjense en la figura de la derecha, tiene una laparotomía transversa amplia, lo que nos permite ver todo el intestino, identificar zonas isquémicas, zonas hemorrágicas y zonas de necrosis. Uno elimina solamente la zona necrótica y ostomiza ambos cabos intestinales con buena vitalidad. Lava el abdomen y deja un drenaje. ¿Cuál es la ventaja de esta técnica? Reduce el componente séptico abdominal y por lo tanto no constituye un método de sepsis continua, disminuye la translocación bacteriana porque eliminamos el intestino necrótico y descomprime el intestino remanente y por lo tanto facilita la circulación. ¿Cuáles son los puntos críticos a tener en cuenta en una resección de intestino? La longitud de intestino remanente para no dejar un intestino corto. Idealmente hay que dejar no menos de 70 centímetros de intestino delgado y la edad posgestacional del neonato, porque como sabemos, el intestino duplica su longitud en el último trimestre de embarazo. Por lo tanto, no es lo mismo dejar a un chiquito con 50 centímetros, con 25 semanas de edad gestacional, que dejarlo con 50 centímetros y 36 semanas de edad gestacional. El primero va a recuperar espectacularmente el intestino, el segundo va a quedar con un intestino corto, anatómico y funcional. Si la afección es muy extensa, uno tiene 4 posibilidades. Cerrar la laparotomía y reexplorar al paciente en 48 a 72 horas. La segunda opción es resecar los segmentos necróticos, clipar los extremos y reexplorarlo en 48 a 72 horas. Con esto disminuimos la fuente de infección al no volcarse continuamente material entérico a la cavidad. La tercera opción es resecar segmentos necróticos y alinear el intestino sobre una sonda. Y la cuarta, muy novedosa, es emparchar, es decir, surcir las perforaciones, drenar y esperar 2 semanas. Cada una tiene sus partidarios y sus detractores. Normalmente, cuando hay mucho intestino comprometido, lo ideal, si uno piensa que no deja un intestino corto, es resecar y explorar las zonas dudosas. Y si no, cerrar y explorar en 48 a 72 horas, evitando un intestino corto. Si el compromiso es muy limitado y es escasas las oportunidades donde uno ve esto, se podría hacer resección, no digo que hay que hacerlo, resección del segmento necrótico y anastomosis término-terminal, pero viola varios principios quirúrgicos. Se hace una anastomosis en un medio séptico con un intestino que no tiene la mejor vitalidad y por lo tanto el paciente puede estar de una situación mala como una enterocolitis a una situación peor en el posoperatorio con una peritonitis. Entonces, si bien hay partidarios de esta técnica, la mayoría no la adopta. Y por último, si el compromiso es total, hay que darle un buen morir al paciente, cierre de la laparotomía y punto. Estamos hablando de afecciones desde el duodeno y con todo el intestino delgado absolutamente irrecuperable.
En el 7º día postquirúrgico, el paciente presentaba una yeyunostomía que era vital y funcionante, por lo que se inicia una alimentación trófica con 1 mililitro de leche humana exclusiva cada 3 horas, que eso era un volumen de 10 Perdón, una pregunta. Perdón Sí, la interrupción. El hallazgo quirúrgico de este paciente fueron 3 perforaciones aisladas o eran NEC perforadas, eran perforaciones aisladas. no, eran zonas de enterocolitis, zonas isquémicas, no eran perforaciones aisladas, eran zonas de enterocolitis con necrosis de intestino. Entonces, había 3 zonas perforadas, una muy proximal y 2 relativamente más distales. La proximal se resecó y se ostomizó, y las 2 distales se resecaron y se unieron. Entonces, desventaja de este método, pero es lo que tenemos y está excelente lo que se hizo, que dejas una ostomía muy proximal y vos sabés que vas a tener pérdidas muy importantes y problemas de pared o de piel muy importantes en el posoperatorio. Pero es lo que tenemos, porque el otro es hacer una anastomosis proximal con el riesgo de dehiscencia que acabo de decir. Este paciente tiene algunos bemoles, porque si bien tenía placas necróticas, y ahora lo vamos a ver, y entonces es una enterocolitis necrotizante, no es ni la zona, no es los días de aparición, tenía un germen tradicionalmente no es del abdomen, ¿no? Tenía un estáfilo, una epidermidis, entonces es un chico que, digamos, que rompe un poquito los moldes en ese sentido. No, a eso iba mi pregunta, porque llama la atención una NEC al 5º día de vida. Correcto. Tal cual. Completó 7 días de tratamiento antibiótico cubriendo el foco abdominal y su sepsis por estafiloepidermidis, y sí se programó el cierre de su ductus hemodinámicamente significativo que cursó sin complicaciones. Esta es la anatomía patológica de las características que recién comentábamos, en donde se muestra la pared intestinal con amplios sectores de necrosis, ulceración y hemorragia que comprometía todo el espesor parietal, y en uno de los márgenes con necrosis parietal. El diagnóstico final fue una pieza de yeyuno con isquemia intestinal. En el día 22 postquirúrgico, nuestro paciente presentaba 930 gramos, seguía con el aporte de leche humana exclusiva, pero su principal aporte nutricional seguía siendo la nutrición parenteral. ¿Por qué? Por lo que comentaba el doctor, las pérdidas por la yeyonostomía eran muy elevadas, por lo que tuvo que iniciar tratamiento con loperamida. Debido digamos, al escaso progreso de peso, a que no podíamos progresar la vía enteral y a elevadas pérdidas a pesar del inicio del tratamiento con loperamida, se programa de forma conjunta el cierre de la ostomía, pero siempre estudiando en primera instancia con el intestino distal, digamos, para descartar estenosis antes de ostomizarlo finalmente. En el estudio contrastado, el intestino distal, la verdad es que tuvo un buen pasaje, se pasa contraste hidrosoluble a través del ostoma y no se evidenció estenosis. Son radiografías seriadas que se le fueron haciendo al paciente, en donde se evidencia la progresiva eliminación del contraste, que nos habla de que estaba cursando con adecuado tránsito intestinal. Y acá surge de nuevo una controversia, pero es así nuestra tarea médica, está lleno de controversias. La controversia es, ¿cerramos la ostomía precozmente con el riesgo de entrar en un abdomen peritonítico recién invadido y con el riesgo ulterior de que haga una estenosis cicatrizal distal? ¿O no cerramos la ostomía, lo alimentamos con NPT durante un periodo prolongado con todos los inconvenientes y complicaciones que tiene la NPT prolongada? Personalmente soy partidario del cierre precoz de las ostomías, no hay trabajos que invaliden, los trabajos son muy parecidos. Como ven en los dibujos, es un paciente que hizo una enterocolitis difusa, por eso se ven imágenes de neumatosis, y hizo una estenosis colónica, que es típico del sector, en el ángulo izquierdo. En la operación se ve que el paciente desarrolló una estenosis cicatrizal. Más posibilidad tiene de estenosis cuanto más severa sea la enterocolitis. Poniendo en la balanza nosotros riesgo-beneficio, optamos por un cierre precoz.
Luego del cierre precoz, a los 48 días de vida, pudo suspender su nutrición parenteral, logrando un aporte enteral completo a 160 mililitros kilo con buena tolerancia. En ese momento ya se encontraba extubado en CPAP y pudo retornar a la maternidad Sardá. ¿Quieren hacer algún comentario, dudas, preguntas? Hay otro paciente ahora para presentar, donde vamos a seguir desarrollando lo que estamos hablando. Si no, si quieren, seguimos con el que viene y después al final podemos discutir las diferencias. ¿Qué tal? Buen día a todos. Mi nombre es Laura Besada, soy médica de planta acá de la unidad de neonatología del Hospital Gutiérrez. El siguiente paciente que le vamos a presentar es similar y bien diferente al mismo tiempo, por eso los elegimos para generar un poco de contraste. Renata fue una paciente que nació el 18 de septiembre de este año, también fue un embarazo controlado con serologías negativas. Su mamá tenía un antecedente de una hipertensión gestacional de difícil manejo. La beba nace por cesárea en podálica con 32 semanas y un peso de 830 gramos, una RCIU tipo 3, también con un Apgar 5.7 que requiere en sala de partos la aplicación de BPP y después continúa con CPAP. La beba en su lugar de origen, en la maternidad, tiene una primera buena evolución donde se inicia la alimentación enteral con leche humana, con buena tolerancia, con catarsis positiva espontánea, y al 7º día de vida presenta una descompensación generalizada con distensión abdominal, con un abdomen francamente doloroso a la palpación, que requiere además la intubación por descompensación respiratoria. Se hacen policultivos, la beba se ayuna, ante la sospecha de sepsis, se inicia antibiótico terapia empírica endovenosa, se le hace una radiografía en el hospital de origen, que no pudimos rescatar, pero que daba sospechas de una posible enterocolitis necrotizante, por lo cual se decide la derivación a nuestra neonatología el 25 de septiembre. Estas son las placas nuestras que le realizamos el día que llega, el 25 mismo de septiembre, con 7 días de vida y 33 semanas. Tenemos una placa de abdomen de frente, abdomen y tórax de frente, y una placa de abdomen y tórax tangencial. Lo que se observa, no se ven signos francos de, como vimos en las anteriores, ni de aire libre en el abdomen, ni de neumoperitoneo, ni de portogama aéreo. Sí se ve una distribución más irregular del aire, siendo un poco más específicos quizás se ve un poco de edema interasas, pero no mucho más, una placa bastante inespecífica. Al otro día se repiten las placas. La paciente esa noche, cuando llega, si bien estaba estable, tenía un setting mínimo de NRM, esa noche la paciente presenta un episodio de sangrado por tubo, que se asume como una hemorragia pulmonar, que se autolimita, pero requiere el cambio de modalidad. La paciente pasa a alta frecuencia, se desestabiliza un poco más de la parte respiratoria, manteniendo la distensión abdominal. Una vez que, cuando la beba entra acá, que no lo dije anteriormente, si bien tenía distensión abdominal, en la evaluación clínica inicial que se hace junto con cirugía, no nos parecía que tenía un abdomen doloroso, sino que estaba solamente distendido. Por la sonda orogástrica que estaba abierta, no venía débito patológico, por eso se decidió la conducta expectante y el manejo clínico radiológico seguido. La paciente al otro día, como les comentaba, tiene estas placas que se ve un poco desmejorada su parte respiratoria, se encontraba en alta frecuencia, por lo cual en la placa también se ve menos distribución, menos aire, con una distribución que sigue siendo irregular, pero sin signos de aire libre en la cavidad abdominal. Tampoco tenía neumatosis, por eso no tenía ningún signo ni de neumatosis ni de neumoperitoneo. Esta placa es más tarde, del mismo día que la paciente sigue en alta frecuencia, ya estaba más estable, no había repetido el episodio único que tuvo de hemorragia pulmonar, pero francamente la disminución del aire abdominal es evidente en la placa.
pero seguimos sin encontrar signos radiológicos de una enterocolitis necrotizante o de una perforación intestinal. Muy bien. ¿Se acuerdan del comienzo cuando pusimos posibilidades diagnósticas? Claramente, esta es una chiquita donde surge la duda si es una enterocolitis o si esto es una sepsis con repercusión abdominal. Dijimos que la enterocolitis la define la presencia de neumatosis. Y no es claro si esta chica tiene neumatosis o no. Entonces yo diría que los dos diagnósticos posibles son sospecha de enterocolitis o sepsis con compromiso abdominal. Para hablar de una placa necesitamos saber qué es lo normal y qué es lo anormal. En un recién nacido, el patrón radiológico normal es una distribución regular de todo el aire como se ve en esta radiografía. Se ve el estómago, se ve el intestino delgado y se ve el colon. Es la única etapa de la vida donde se ven los tres sectores gastrointestinales. En el hilio paralítico es una imagen suelta de pequeños globitos, en tanto que el hilio mecánico se lo define como imagen en salchichas dilatadas, se ven asas dilatadas, niveles hidroaéreos y ausencia de aire distal. Fíjense como patrón, cómo es bien distinto una de otra. A diferencia del chico grande, donde se observa solamente el colon, en la imagen típica de hilio paralítico de la gastroenteritis se observan imágenes pequeñas distribuidas uniformemente por el abdomen, y en el hilio mecánico se observan el trípode radiológico, asas intestinales dilatadas, niveles hidroaéreos y ausencia de aire distal. La pregunta en estos chicos es, ¿cuál es la indicación, cuál es el signo o los signos de indicación quirúrgica? Todos sabemos que la terapia primaria para enterocolitis es médica, es clínica, y la cirugía está indicada cuando hay daño irreparable del intestino. Esto es, gangrena de todo el espesor de la pared intestinal o perforación intestinal. El cuadro ayuda o se resuelve si hay neumoperitoneo, pero en la enorme mayoría de los chicos que tienen gangrena o perforación no hay neumoperitoneo. Entonces, el cirujano o el equipo tratante debe encontrar signos clínicos, radiológicos, ecográficos y de laboratorio que me ayuden a diagnosticar daño irreparable del intestino y, por lo tanto, indicación 100% de cirugía. ¿Cuáles son los signos clínicos que sugieren daño irreparable del intestino? Deterioro rápido del estado general a pesar del tratamiento médico, eritema o descoloración o alternancia de colores o sufusión hemorrágica de pared abdominal, sensibilidad abdominal persistente, distensión abdominal severa, crepitación, masa palpable, hemorragia gastrointestinal severa u obstrucción intestinal persistente. Todos son signos que me sugieren que el paciente tiene daño irreparable, es decir, gangrena. Imágenes típicas, fíjense, el eritema de pared abdominal está indicando que el intestino subyacente a la pared está sufriendo, o la aparición de sufusiones hemorrágicas habla a favor de una enterocolitis avanzada, o la alternancia sobre la margen izquierdo de zonas pálidas y zonas eritematosas. Distensión abdominal muy severa también es un signo muy sugestivo de que el paciente tenga gangrena intestinal. Los signos radiológicos típicos o sugestivos de gangrena son el neumoperitoneo, el gas en vena porta, una ansa intestinal dilatada, fija y persistente, el abdomen sin gas y con ascitis y la neumatosis intestinal severa. Para diagnosticar neumoperitoneo hay 3 posiciones que uno puede colocar al paciente. La clásica, que además me ayuda a observar neumatosis, es colocar el paciente en decúbito dorsal y la incidencia es de frente. Es muy buena para diagnosticar neumatosis, no es tan adecuada para diagnosticar neumoperitoneo. Fíjense que en esta el aire está presente inmediatamente por debajo del diafragma derecho. La otra incidencia es colocar el paciente, igual que la anterior, en decúbito dorsal, pero la incidencia del rayo es lateral. Por lo tanto, el aire se va a ubicar inmediatamente por debajo de la pared abdominal.
A veces surge la duda, fíjense que tiene intestino delgado en la pared abdominal, pero tiene presencia de aire por delante del hígado. Jamás puede haber aire por delante del hígado. Es un signo directo de neumoperitoneo. Y por último, esta es una incidencia muy, pero muy buena en casos dudosos, es colocar al paciente en decúbito lateral izquierdo y hacerle una radiografía de frente. Si el paciente tiene neumoperitoneo, este se va a depositar por arriba del hígado y no va a haber interposición o dudas si es o no intestino. Para mí es la preferida porque justamente dilucida casos dudosos. Pregunto, ¿este paciente tiene o no neumoperitoneo? ¿Lo ven? Subdiafragmático. ¿Tiene neumoperitoneo? Es dudoso, porque ven que no termina en ángulo. Es muy sugestivo, pero es dudoso. Este es un paciente que se beneficia muchísimo con el decúbito lateral izquierdo. Este sí, no hay duda de que tiene neumoperitoneo. Otro, fíjense cómo el aire se interpone entre la parrilla y el hígado. Es una excelente posición. Este paciente, ¿tiene o no neumoperitoneo? Sí, este es distinto. Fíjense, es una sutileza. Cuando ustedes vean esta imagen suspendida, que es radiolúcida en medio de la matidez hepática, sospechen siempre neumoperitoneo. ¿De acuerdo? Otra imagen similar. ¿Ven cómo se tiene una imagen radiolúcida por delante del hígado? No está bien caracterizada. Bruto neumoperitoneo. Sospechen siempre cuando hay una imagen radiolúcida contrastando con la radiopacidad del hígado. El gas en vena porta es un signo de indicación quirúrgica porque implica la presencia de un estadio avanzado de la enfermedad. Fíjense la arborescencia que dibujan el aire dentro de las ramas de la vena porta. Otro signo sugestivo de gangrena es la presencia de un asa intestinal fija y persistente. Ambas radiografías fueron sacadas con una diferencia de 8 horas. Fíjense cómo una es casi el calco de la otra. ¿Qué me está diciendo esto? Que tiene un intestino isquémico o tiene un intestino gangrenoso que es incapaz de propulsar el aire. La presencia de un abdomen sin gas y con ascitis es altamente sugestivo de gangrena intestinal. Fíjense cómo el chiquito a lo largo de las horas se perforó, fue evacuando todo el contenido intestinal en el abdomen y desapareciendo el aire. En estos chicos uno está obligado a descartar neumoperitoneo casi con seguridad. En un paciente que fue perdiendo el aire del abdomen y fue reemplazado con líquido, este paciente tiene neumoperitoneo. Y la neumatosis intestinal severa también es un signo muy sugestivo de gangrena intestinal. Habla de progresión de la enfermedad y de mal pronóstico. El tercer ítem que nos hablan de gangrena son los signos ecográficos. La ausencia de perfusión intestinal, el adelgazamiento de la pared intestinal menor de 1 milímetro y la citis ecogénica. No, yo quería comentar que nosotros usamos mucho la ecografía como complemento. Por supuesto que no prescindimos de las placas ni nada, pero usamos mucho la eco, también un poco ayudados que nuestros ecografistas son pediátricos, que están acostumbrados a ver y enseguida. Y muchas veces nos ocurre que algo que en la placa es muy sutil o no se entiende, la neumatosis está detrás de otra asa, lo que fuere, y la eco la pesca. Entonces, la verdad que nos guiamos un Bueno, pensame si que me querías hacer un favor, cambiarme media guardia de mar. Sí, quiero venir. ¿Cómo, perdóname? Sacó trámite para hacer el... Y por último, signos de laboratorio sugestivos de gangrena, acidosis metabólica persistente con un pH menor de 7.2, neutropenia persistente, trombocitopenia persistente, hiponatremia persistente e hiperglucemia persistente.
Por último, la punción abdominal. Es un excelente método en casos dudosos. Es decir, tengo un paciente, el más típico es el de la ascitis. Tengo un paciente que sospecho firmemente que tiene una enterocolitis y que no tiene neumoperitoneo y entro en duda de si el paciente tiene gangrena o no. Si uno punza el abdomen en el cuadrante inferior derecho o izquierdo, mejor el derecho, porque porque la patología se concentra en ese lugar. Si uno punza con una aguja muy pequeña o una AOCAT 24, el líquido que debería tener es un líquido citrino claro, igual al que están viendo ahí. ¿Cuándo se considera una punción positiva? Es decir, indicativa de gangrena y por lo tanto de indicación quirúrgica. Si el líquido es de color marrón, si el líquido que viene es bilioso, purulento o directamente entérico, o si hay presencia de gérmenes en el GRAM, porque los gérmenes aparecen cuando hay más de 1 por 10 a la quinta gérmenes por mililitro. ¿De acuerdo? En definitiva, en un excelente trabajo, resumiendo todo lo que digo, signos claros de indicación quirúrgica, neumoperitoneo. En un escalón por debajo, portograma aéreo, y un escalón para centesis positiva. Estos tres deberían ser 100% sinónimos de indicación quirúrgica. Por debajo, asa intestinal dilatada fija y persistente, eritema de pared abdominal y masa palpable. Y un escalón abajo, neumatosis intestinal severa. Siguiendo con nuestra paciente, el laboratorio que ella presentaba el 26 de septiembre tenía unos glóbulos blancos de 13.600, un hematocrito de 38 y las plaquetas levemente disminuidas en 133.000 con una PCR muy elevada. Tenemos un gas después de 7,22 con menos 6 de exceso de base y un láctico de y un bicarbonato de 21 con un láctico de 0,7 en rango normal. Ella tenía a su ingreso y posterior, a su ingreso el 25 de septiembre, tenía una ecografía abdominal normal con peristaltismo, sin signos de neumoperitoneo, también en la ecografía, pero en la del 28 se observa en el flanco izquierdo derecho un engrosamiento de las asas con escaso peristaltismo y un poco de líquido libre interasas. Los hemocultivos para esos días habían resultado en lecturas negativas, por lo cual ella, que había iniciado tratamiento con vancomicina y piperacilina tazobactam por la sospecha de sepsis, con estos hemocultivos negativos se suspende la vancomicina y completa 7 días de tratamiento con piperacilina tazobactam, cubriendo un probable foco enteral. La paciente evoluciona bien, de la parte respiratoria se vuelve a cambiar nuevamente la modalidad al no volver a presentar episodios de hemorragia pulmonar, y al 4.º día de internación, la paciente ya tenía 11 días de vida, se inicia un aporte trófico de leche humana exclusiva, que va tolerando bien y se puede ir progresando de forma continua, suspende la nutrición parenteral el 9 de octubre, y alcanza el aporte enteral completo, ya con leche de pretérmino, porque no teníamos leche humana de su mamá y la leche de banco era escasa, a 150 mililitros kilo día, con un peso de 1.245 gramos. La paciente se encontraba ya en ese momento en CPAP, con este buen progreso de peso y el aporte enteral completo de varios días, retorna al Hospital Fernández. En definitiva, esta chiquita se ve que no nos dio duda en ningún momento de si era o no quirúrgica, pero por lo que acabo de decir, era una muy buena candidata a una punción abdominal, con la imagen o con la radiografía blanca que tenía, sugestiva de ascitis y confirmada la ecografía. Pero ven que es el conjunto lo que decide si un paciente es quirúrgico o no, salvo que tenga estos signos cardinales: neumoperitoneo, punción positiva o portograma aéreo. Esta bebé la discutimos mucho, no, al final no la pulsamos en ese momento, tenía, bueno, había pasado el episodio de hemorragia pulmonar, no la discutimos, siempre nos quedó como un fantasma, porque tiene algunas cosas para pensar en enterocolitis, pero muchas otras no. Es discutible, nosotros decidimos medicarla 7 días, es discutible, porque la verdad que si uno lo mira desde el punto de vista estricto, uno no le puede poner rótulo de enterocolitis,
Pero bueno, un poco la idea era mostrar dos pacientes diametralmente diferentes en su terapéutica, ¿no? Si bien los dos de inicio, digamos, parecían ser una enterocolitis, en definitiva esta segunda bebé, decidimos no asumirla, no pudimos encontrar neumatosis buscándola por todos lados, y no encontramos, bueno, otros focos o otras cuestiones que nos hagan sospechar y decidimos no asumirla. Dudas, preguntas, comentarios. Una pregunta. A mí me parece que fue, digamos, desarrollar el cuadro completo, como que la derivación para las unidades que no son quirúrgicas es muy rápida, digamos. Y la reflexión se posterga al equipo quirúrgico, lamentablemente, porque sucede eso. Pero a mí me gustaría preguntarle, doctor Cuervo, ¿qué es lo que le parece, digamos, desde su experiencia, el combo de las enteritis o el grupo grande de pacientes que estudian para NEC y no terminan siendo NEC? ¿Qué le parece a usted desde la reflexión de la experiencia? ¿Qué es el signo? ¿Cuál es el signo cardinal para separar uno de otro, si es que existe, o los signos cardinales? No, sí, la enorme mayoría de los pacientes quedan en sospecha de enterocolitis. Este enorme grupo, uno no sabe si fueron enterocolitis que evolucionaron bien o si simplemente nunca fueron enterocolitis. Casi con seguridad nunca fueron enterocolitis, porque este enorme grupo de pacientes a las 48 horas con cultivos negativos y clínica mejorada reinician alimentación y casi todos o a todos le va bien. De hecho, la literatura actual trata de no entrarlos dentro del grupo enterocolitis porque ensucia mucho cuando uno quiere sacar conclusiones de las bases de datos. Entonces, la realidad es que todo paciente que no fue una NEC clínica con neumatosis o algún signo, digamos, de aire donde no debe, tratamos de no ponerlos. Les ponemos enteritis, como bien dijo recién Gladys, pero tratamos de no ponerles enterocolitis porque después es muy difícil de analizar qué fueron, ¿no? Y probablemente nuestra base de datos de la ciudad tenga ese sesgo que nos haga difícil, más allá de la mortalidad que comentaba Ariel, que eso es aparte, ¿no? Pero tenga ese sesgo, que nosotros le rotulemos como enterocolitis cosas que por ahí son enteritis. Por eso... es cierto, digamos. Una cosita que... Porque con respecto a la parte... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? A mí me parece excelente la presentación de los dos casos, porque muestra lo que nos interesa a nosotros como red. Los dos casos son derivados a un hospital quirúrgico. Nosotros contamos con 3 hospitales quirúrgicos en la red y uno termina siendo quirúrgico y el otro no. Pero eso no quita que en el que no terminó siendo quirúrgico haya tenido todas las posibilidades si lo hubiese sido. Entonces, esta situación para mí, yo como representante de un hospital, de un agudo, con una neonatología 3B, y lo que hablamos a veces dentro de la red, es darle esta posibilidad en un centro quirúrgico al paciente para que sea operado. Y después, si no, la contrarreferencia, como fue en este caso, o los dos casos fueron contrarreferencia. Pero nos muestra que tenemos, y encima uno recontraagudo. El primer caso es un caso agudo que, bueno, no tiene ninguna duda que necesita de un equipo quirúrgico para resolver el tema. El segundo tuvo una oportunidad. Si lo hubiese sido, hubiese tenido también la cirugía a mano. Así que me parece que los dos casos quedan como un ejemplo típico de lo que tal vez tenemos que hacer. Una prevención en tiempo real. Y bueno, y si hay alguno que se puede drenar dentro del servicio, está bien. Pero creo que ustedes tienen toda la posibilidad de darle otro enfoque a ese paciente, después nosotros recibirlo nuevamente.
No, coincido con lo que dice Julio. Me parece que, bueno, las características del sistema nuestro ustedes la conocen. Obviamente los chicos nacen en maternidades donde no hay equipos quirúrgicos, digamos, cosa que no pasa en el sector privado, en donde nace, digamos, un prematuro y hay un cirujano, un equipo quirúrgico pediátrico de pasiva, concurre, etcétera, y se resuelve en el mismo lugar que nació. Entonces, al trabajar en red, me parece que la premisa clave es el paciente adecuado en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Y si proponemos el lugar adecuado, bueno, teniendo 3 hospitales quirúrgicos, si a eso le sumamos que la cantidad de nacimientos en ciudad viene ostensiblemente en baja, digamos, como en todo el país, el volumen de pacientes no es un volumen, digamos, inmanejable para un distrito que cuenta con 3 servicios de neonatología quirúrgica. Y bueno, después evaluar, sí, los resultados, el impacto, vuelvo a repetir, de la enterocolitis, cuando uno analiza la mortalidad por 4 dígitos, se salta. Salta porque uno descarta, no pone todo en el tema de bajo peso, extremo bajo peso al lactar. Pues si vamos por ese lado a 2 dígitos, bueno, sí. Pero si uno se mete un poquito más, el impacto como de enterocolitis es importante. Después yo tengo algunas preguntas para los neonatólogos, porque yo no soy neonatólogo, y es el impacto que tiene la medicación farmacológica que utilicen ustedes en pacientes de estas características, que por ahí están ventilados, se utilizan opiáceos o utilizan medicaciones que producen una parálisis intestinal o una lactancia, una agonía. Y la otra, hago las dos juntas, la otra es la verdadera implicancia, importancia del ductus persistente, y el momento, el tiempo adecuado para el cierre o la ligadura del ductus, que bueno, ahora ustedes saben que tenemos bastante mejoría en cuanto a la posibilidad de hacerlo in situ, sin derivar al recién nacido, al prematuro, etc. Con respecto al tema, con respecto al tema que preguntaría de las posibilidades que pueden tener. Primero, una de las causas más importantes de mortalidad en los neonatos es la enterocolitis necrotizante. Y vemos que tiene una relación muy importante con el tema ductus. El tratamiento del ductus en primera instancia es farmacológico y después quirúrgico. Todos intentamos. Roba flujo. Ahora, está robando flujo todo el tiempo y ese robo de flujo hace que tengamos la posibilidad de tener una enteritis necrotizante, puede estar perforado. Pero, o no. Ojo que roba cuando es hemodinámicamente significativo. Exacto. Y ahí está la diferencia entre tener un ductus. Ahí está el valor de tener la valoración como seguida del ductus para seguirlo en ese sentido. Mientras no sea significativo, uno puede, digamos, esperar. Esperar a tratarlo en Ahora, ese sentido. donde el ductus es significativo, bueno, yo creo que hay que ahí tener, porque ese es el que va a repercutir en el intestino. No, yo creo que hay que ser... Modifica la estabilidad de ese chico. Por eso, yo creo que primero el farmacólogo... La función renal, por el tipo de medicación. No, es que la realidad es que... Sí, estamos hablando todos juntos. Es que la realidad es que siempre la indicación es farmacológica primero, salvo que tenga una contraindicación absoluta. Ahora, cuando no respondió es quirúrgico y es quirúrgico en breve, porque si no, el intestino y en general todo tiene robo. Y la otra cosa es que se hace como una cadena, ¿no? Porque después hay que operarle el ductus, hay que operarle el abdomen, y cuando no, le destruyó el pulmón. Entonces, ya ahí ya estás como, ¿no? Como en una situación realmente muy comprometida. Entonces, me parece que ahí sí vale la pena ser ágil en eso. Sí, yo pienso que no podemos descartar en ningún... O sea, que una de las causas fundamentales de la patología es el ductus. Que los recién nacidos prematuros tienen una gran posibilidad de desarrollar el ductus también. O sea, que una cosa desencadena la otra. Lo que sí digo, que sabiendo que tenemos esta patología y tenemos esta estructura que cada vez se está aceitando más, bueno, tener esta prevención en esos chicos
que tenemos dudas y que estén en los lugares adecuados, por más que después, capaz que, bueno, si no hubo que operarlo y no, yo creo que es mejor. Me permito Sí. disentir en algo, pero bien, ¿no es Bien, cierto? no, disentir. Dale, disentir, Gladys, dale. Son momentos de disentir. Yo creo que, digamos, a mí me parece importante pensar que los dos pacientes vienen de dos lugares, uno represento yo, perdón, pero con experiencia en prematurez, digo, para poder, no está planteado en ductus al comienzo, o sea, son chicos capaz que bastante intestinales, para decirlo de alguna manera, bastante. El primero fue precocísimo, entre cuarto y quinto día había se perforó, sí, así. Yo digo que ustedes que están de este lado, digamos, del grupo quirúrgico, nos tienen que enseñar mucho a nosotros relacionado a qué peso tiene el hemodinámico. Yo miro el hemodinámico de otra manera, para variar. Yo creo que el ductus siempre juega, siempre está en la cancha. El tema, como dice Daniela, es cuánto significa para el paciente. Y de una manera muy fácil, a veces superponen, como todos sabemos, todas las cosas. Entonces tenés que tratar el ductus, tener la enteritis, tener la sospecha, no podés alimentar. Entonces, a mí me parece que con el tiempo cada vez se trata más fácilmente el ductus. Hemos perdido el miedo al tratamiento medicamentoso. Y el quirúrgico llega y llega bien, a mí me parece. No soy yo la que lo puedo contestar, pero me parece que sí. A mí lo que me preocupa de sobremanera son los sobrediagnósticos de NEC. Por eso la pregunta para el doctor Cuervo era esa que le quise hacerle antes, capaz que no fui clara. Es cuántos pacientes ustedes reciben que no terminan, por suerte no terminan siendo NEC. No digo que estén bien derivados, mal derivados, No, pero ¿cuál porque es difícil. Claro, porque es difícil. ¿Cuál sería el dato o los datos que por ahí a uno le encienden? Porque lo que puede pasar es que todos nos saquemos los pacientes de encima sobre No, muchos son retrospectivos. O sea, este chico. Pero se entiende. Sí, se entiende perfecto, Gladys, pero muchos son retrospectivos. Que vos decís, bueno, ya tengo todo esto, estoy parado en este lugar, la verdad no es. Con este chico decíamos, no es. Como que estuvimos. No, pero yo digo, la discusión es esta. ¿Cuál es el signo? O sea, si uno se para del lado del sobrediagnóstico, vos bien lo dijiste, o del subdiagnóstico. El sobrediagnóstico está, porque lo vivimos todos los días. Es difícil pararse frente a un paciente y decir, no, paren, no pasa nada, solamente tiene distensión. O sea, ese criterio que es clínico, me gustaría preguntar, ¿cuál es el signo? A usted, doctor. No, está clarísimo. ¿Cuáles son los signos que a ustedes le parecen que son buenos o son malos, categóricamente? No, de nuevo. Medicina es muy compleja y más un paciente prematuro. El signo cardinal de enterocolitis, por eso lo dije de entrada, y a pesar de que la definición es antigua, es muy válida. El signo cardinal es neumatosis o portograma. Por lo tanto, si no tiene neumatosis ni portograma, no puede hablar uno de enterocolitis. Ahora bien, para complejizar, no menos de un tercio de los pacientes con enterocolitis documentada por cirugía no tuvieron ni neumatosis ni portograma. Quiere decir que, entonces, si están, es fantástico. Uno puede decir, lo derivo claro con diagnóstico de enterocolitis. Es una enterocolitis. Ahora, si no están, el paciente puede tener una enterocolitis de evolución muy rápida y sin embargo no tiene ni neumatosis. Entonces, es el conjunto. Paciente prematuro, con signos gastrointestinales en aumento, con signos sistémicos en aumento y que se va deteriorando, lo prudente, derivarlo. Yo creo que ninguna de las terapias nuestras deriva, o sea, cuando un chico empieza así con una... Nosotros, es más, somos más celosos de quedarnos con el paciente y tratar de que esto no pase. Pero, no sé, yo ahora creo que tenemos uno derivado a ustedes y otro derivado en todo el año, está por terminar el año, al hospital Elizalde. El de acá se operó, y el otro, que fue parecido al segundo caso, terminó siendo un ductus quirúrgico y tuvieron que operarlo, y los dos volvieron a nuestro servicio. Sí, o sea que quirúrgicos eran los dos, uno, bueno, no tuvieron que hacer... La ventaja incluso es, digamos, yo creo que el tema de eso, sobrediagnosticar o como en todas las patologías y todas las actividades de riesgo de pacientes críticos en terapia intensiva. Entonces, el hecho de que venga un hospital pediátrico, tenga la posibilidad de la visión quirúrgica diaria, digamos, generalmente por la misma persona,
en general, porque no pasa lo mismo cuando es el itinerante que va al uno y cambia. Y después también la valoración cardiovascular, porque por el tema del lupus también ya está en el lugar donde puede tener un servicio de cardio que lo ve y si hay que ligarlo, se liga, etc. Me parece que volvemos al mismo. A mí lo que más miedo a uno o temor le da es el marco temporal, o sea, que uno llegue a tiempo o no llegue a tiempo. Yo creo que esto pasa en todas las patologías, no sé cuántos adultos se comen, no sé, un cateterismo cardíaco, no tiene ningún vaso fluido, ninguna coronaria fluida, o tiene alguna que por ahí sin cateterismo también acaba. O sea, el tema es, contando, digamos, en un distrito donde las distancias son cortas, ¿no? Porque son cortas, estamos conectados permanentemente. Hay 2 centros quirúrgicos estables propios, más uno que también da la mano, el Garra, cuando nos vemos superados o por alguna cuestión especial. Me parece que contamos con capacidad operativa suficiente como para poder enmarcarlo y que los resultados, bueno, obviamente pueden ser variables, van a ser variables por esta patología muy compleja, pero por lo menos que tengan todos la chance de poder tener la posibilidad. Yo digo esto porque, por ejemplo, en Neo también pasaba hace bastantes años atrás, yo no estaba a cargo de todo este yombo, todos ustedes, pero con hidrocefalias congénitas, había hidrocefalias congénitas que se tardaban 3, 4 días y una semana en derivarse de la Sardá de una maternidad a uno de los centros neuroquirúrgicos. Un chico que nace en un lugar privado y a las 2 horas tiene puesto una válvula, ¿no? Entonces eso pues no pasa más, ya está, vio, tiene, se deriva, se opera. Entonces, bueno, el tiempo es clave y bueno, se trabaja en red, como todo el sistema público. Entonces. Me quedó contestarte lo que preguntaste de la sedación. De sedación, sí. La realidad es que no es un tema para nosotros. Vos podés tener, obviamente, un chico con hilo por sedación, sí, pero usualmente tiene hilo, pero no tiene distensión, no tiene las otras cosas. Entonces, la verdad que no es lo común que eso te genere dificultades diagnósticas. Porque vos sabés que lo tenés con los opiáceos, entonces ya, digamos, sabés que por ahí tiene hilio, pero no tiene por qué tener distensión. Si tiene distensión y tiene algunos otros signos, eso no es... Puede tener residuos, sí, y no es... Sí, pero no va a tener bilioso, va a tener una cosa gástrica. La sedación sea la causa de... No, yo creo que... preguntaba si eso te daba... Para el grupo que comentaba... O al ANE que uno le da y... Se pregunta como si se lo quedamos, eso puede aumentar la posibilidad de ANE. La sepsis, que a su vez está ventilado, complejo ventilado, más sedación, más, ¿no? El cuerpo en realidad el balance siempre usa un balance de supervivencia. Entonces, no es, digamos, si vos estás bien y te ponen un opioide, no, claro, estás muy mal, chocado, con sepsis, que yo sospecha, realmente lo que hace es un efecto beneficioso, más que perjudicial. Igual creo que Ariel iba si nos confundía. No, el otro le preguntaba que está usted de la contaminación de la red y los quirúrgicos es porque uno, digamos, se ve que uno analiza muchas veces los datos al revés, o sea, desde las defunciones, ¿no? Y no desde las morbilidades y sobrevivencia de las entidades. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de aparición de NEC en prematuros de extremo bajo peso? Sabemos que, bueno, extremo bajo peso, por ahí menos de 1000, digamos, menos de 1000 gramos, menos de 750 o de 750 a 1000, 1200. ¿Cuál es el promedio, digamos, de lo que se está viendo? Porque uno registra los... El número en... 7% de ese total. Claro, es alrededor del 10%. Pero no sabemos la red nuestra, el Pero yo digo porque también para trabajar en red uno tiene que saber qué volumen de pacientes son los que uno va a manejar. Por eso que va a ser un 7%, teniendo 2 centros quirúrgicos más un tercero que podría ser el Garrahan, no es un volumen manejable en cuanto a que se define. Y a pesar pero ahí insisto en que vamos a tener que hacer un esfuerzo para subir a la base
digamos, los chicos que realmente son una NEC y tratar de hacer el esfuerzo de sacar los... Una propuesta Cristina para reactivar lo que hicieron Alejandro y Liliana y Lili, pero hacerlo prospectivo también. Sí. Porque eso, está todo, porque lo corregimos. Porque Con Alejandro y Liliana corregimos qué datos necesitamos para ver algo, por lo cual eso sí se puede. Sí, nosotros tenemos diálogo con ustedes, digamos, de Fernández, pero un poco la idea es seguirlo, como no es mucho, seguir para adelante. Bueno, habrá que llevarlo a la próxima reunión de la red de niños, llevar la planilla. No retrospectivo. No, yo creo que prospectivo, tenés razón. Son 6 lugares, porque son las 3D. Claro. Nada más, porque gracias, lógicamente, es prematuro. No, sí, claro, el problema es de Álvarez se deriva al 3D, claro. El 3D. Igual hay pero mucha mejoría. Porque de la misma forma que se pone el ojo, bien dicho, en el tema de la retinopatía, que tiene un registro aparte, que tiene un registro como paralelo. No, hay que mirar dos cosas. Digamos, si uno quiere ver calidad, tiene que mirar enterocolitis, tiene que mirar displasia, que son como los marcadores de calidad, retinopatía, displasia, enterocolitis. Bueno, digo, está bien, pero digo, no, está bien. Yo creo que hay algunas pequeñas cosas que podríamos mejorar si todos nos ponemos de acuerdo. No vamos a mejorar porque la displasia tiene múltiples factores, pero digo, porque van de la mano, porque estas enterocolitis displásicas son un problema. O sea, estas que charlamos hace un ratito, ¿no? Ductus, enterocolitis, son realmente un problema. Y por ahí le puedes arreglar el abdomen, pero lo otro es bastante más difícil. No, yo lo que digo es, bueno, la planilla es importante y previo a la planilla ponerse de acuerdo la 6.3b en el manejo general de los prematuros extremos en cuanto a las medidas de prevención o profilácticas para llegar a que llegue a una anemia, el tema de alimentación, todo esto que parece. Y el uso de antibióticos. Y el uso de antibióticos me parece algo que es básico, pero que bueno, sabemos. Yo no lo tengo, Ana, no lo tengo yo, pero está en lo de el registro de, pero lo podemos conseguir. Sí, igual me parece que tiene que salir como algo armado para que no sea... No, yo creo que primero hay que terminar de pulirlo, que está bastante ya avanzado. Y creo que nosotros tenemos la casilla, ¿no? ¿Hay alguien que quiera agregar algo? No, yo creo que es fundamental, perdón que insista en este tema, y tener consensuado ese registro antes de fin de año. Digo, que empecemos el 1 de enero a tenerlo disponible. Digo, me parece que sería un gran avance. Perdón, ¿qué tal? Buenos días, Javier de la maternidad. Sin problema. ¿Cómo andan? Ante nada, está hablando Javier Meritano. Hola, Dani. Hola. Bueno, no, una sola aporte de la experiencia de la maternidad y digamos, y ustedes lo saben perfectamente, porque lo estaban hablando recién, que muchas veces estos chicos que tienen enterocolitis y sobre todo las más graves son los más pequeños, ¿sí? Porque generalmente por arriba de 28 semanas es muy raro que veamos, por lo menos en una maternidad, enterocolitis. Y a la inmediatez del diagnóstico de enterocolitis y del chico grave, se suma la complejidad de dos temas que tenemos en las maternidades. Una es no contar con un cirujano a tiempo y con experiencia, y la otra es el traslado de estos chicos. Porque yo puedo definir que el chico está perforado, que puede esperar o no una paracentesis. Clínicamente nosotros eso lo tenemos bastante claro, a cuál punzar y a cuál no, porque el que tiene un síndrome comportamental o acidosis respiratoria porque le comprime, tiene tanta distensión abdominal que no puedo ventilar, ese no tengo dudas que hay que drenarlo. El tema es, digamos, después del traslado. El traslado no es gratis de estos chicos, y sobre todo cuando hablamos de 24, 25, 26 semanas. Entonces me parece que habría que pensar en algún momento cómo se apoya desde el punto de vista de un equipo quirúrgico a las maternidades en estos chicos que están bastante graves y que el traslado le podría significar un aumento en su morbilidad. Javi, en algo tenés razón, lo que no sirve son 7 personas distintas, eso no te sirve porque vas a tener 7 opiniones distintas,
Entonces, de pensar algo, uno tiene que pensar algo de un equipo un poquito más restringido y más estable. De todas maneras, nosotros abogamos porque los chicos, estando en el lugar quirúrgico, es mucho más fácil para discutirlo entre todos, ¿no? Entre los neonatólogos, los cirujanos, el imagenólogo pediátrico, eso la verdad que te ayuda. Ahora, lo que uno podría charlar es eso, ¿no? Me parece, porque 7 opiniones distintas, y digo 7 por ser generosa, no te van a ayudar. No, igual yo, no sé, Javier, yo lo que entiendo que vos planteás es en aquel chico extremadamente crítico, intrasladable, en donde se pueda llegar a articular, como en el caso del cierre del ductus, un cardiovascular con un ayudante itinerante que vaya y lo opere en el lugar donde la maternidad nació. No sé, creo que, digamos, no me parece tan inaccesible, pero porque no creo que sean muchos los casos. Pero yo insisto en lo mismo. Nosotros, la valoración, primero que como todo en este entrenamiento, y vos ibas a tener una cada cuánto, ¿no? Sí, digo, nunca vas a poder mantener la habilidad. Entonces me parece que esos chicos son del hospital quirúrgico. No, pero él dice, yo no digo que haya un cirujano de la Sardá que está No, pero digo, si no que vaya, digamos, ejemplo, ¿no? Obviamente no concebir, pero digamos, 2 cirujanos, un cirujano de acá, más un ayudante, cuando el chico es intradable, que vaya de acá y que se opere o se drene en el lugar. No es simple. Bueno, está bien, pero por lo menos alguna opción tenés, porque es intrasladable. En Fernández y fue para olvidar. Pero eran todos intrasladables. No. Bueno, otros no. Ahora yo digo, si es trasladable, es obvio que tiene que estar en el lugar adecuado, que es el pediátrico. Ahora, si es intrasladable, también y el paciente que trasladamos, uno lo trasladamos al pedo, no pasa nada. O sea que, o sea, esto es no solo queriendo. ¿Qué pasó por No, acá? que hablamos de uno, hablamos de... Mi voz es... No, usted se escucha bien, pero que hablemos de a uno porque no se entiende para los que están en el quiero decir Zoom. que no, que la cantidad de traslado que tenemos tampoco es que vinimos a decir qué pasa, estamos trasladando todas las enteritis. No. Trasladamos los casos que realmente más o menos son importantes. Si alguno de esos, bueno, estaremos dispuestos a la semana a recibirlo. Estuvo evaluado por un equipo quirúrgico de nivel. Javier habla de que Sí, no es trasladable. Imagínate todo un equipo, todo un equipo quirúrgico para ese solo chico. Yo creo que... No, pero yo digo, a mí me parece ilógico lo que plantea, porque tener un paciente intradable que tiene posibilidad de algún perfil quirúrgico en un sistema como nuestro, que se fuera sin siquiera la posibilidad quirúrgica, no sé, me parece. Pero como dice el doctor, en ese caso puede ser. Igual yo... A ver, igual, Ana, no es tan fácil, ¿no? Los posquirúrgicos hay que estar entrenado. Yo no digo que en algún paciente en particular uno no pueda armar algo, pero me parece que a mí no, digamos, desde la experiencia, porque nosotros puede ser que al cirujano lo llamemos 10 veces en el día, por HB, por lo que fuere. Entonces, la verdad que me parece muy complejo. Especialmente para traumatología. Sí. Especialmente. No acuerdo con eso, porque Ana dice que hay que armar. No me parece. No sé qué dice. Bueno, cerremos. Sí. Bueno, es para pensarlo. Yo Gracias a lo todos, planteo porque, en honor a digamos, la desde el hora. punto de vista práctico, Espero digamos, que les haya gustado y bueno, nos vemos en el próximo Ateneo. Muchas gracias a todos. Bueno, porque